Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra sesión de hoy día y el tema de hoy que vamos a tratar son tipos y métodos de investigación. ¿Están viendo ahí la pantalla completa, el título de la, del... Profe. ¿se ve Sí, completito? profe. ¿Se ve bien? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos con el tipo y método de investigación. Primero que todo vamos a ver los tipos de investigación. Esta es una clasificación que se hace para determinar, para tipificar las diferentes investigaciones según el alcance, o sea, básicamente según la profundidad. Esta es la clasificación que hace Sampieri en su libro y es la siguiente. Para Sampieri, las investigaciones hay 4 tipos de investigación. Aquí están las 4 definiciones: la exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Y esta definición dice alusión o está hecha en función de determinar el grado de profundidad que tiene el proceso investigativo. Es decir, partiendo desde la exploratoria y terminando en la explicativa, es como un alcance en profundidad explicativa. De tal manera que se dice que la exploratoria tiene poco alcance explicativo, la descriptiva mediano, la correlacional alto y la explicativa muy alto. Eh, y esto es en la búsqueda, ¿no es cierto?, de la profundidad del proceso. Por eso es que se denomina o se asocia el tipo de investigación con el alcance, en cuanto a cuánto estamos encontrando como fuente explicativa de algún fenómeno en nuestro proceso investigativo. La exploratoria, en primer lugar, se utiliza especialmente y fundamentalmente cuando el objeto de estudio es un objeto que ha sido poco estudiado, o sea, cuando es poco conocido, cuando no hay referencias o muy pocas referencias respecto de ese fenómeno. Por eso es que en este caso se plantean sondeos investigativos para comenzar recién a conocer el fenómeno. Eh, por ejemplo, podría, digamos, en estos días, por ejemplo, estuve corrigiendo muchas investigaciones de estudiantes del programa del Magíster en Educación, que estaban haciendo, que estamos en la época de exámenes de grado, entonces ellos están entregando todos sus proyectos. Y a mí me tocó revisar varios. Y dentro de esos que revisé, la mayoría se refería a cuestiones asociadas a la pandemia y a la educación a distancia. Entonces había mucha investigación o muchos proyectos cuyas preguntas de investigación tenían que ver con las consecuencias de la pandemia en la educación, mecanismos como para enfrentar la educación a distancia, propuestas curriculares para hacer educación a distancia, eh, incluso hasta muchas capacitaciones para docentes para poder, digamos, realizar la labor en forma más eficiente en estos tiempos de educación a distancia. Ahora, todos estos son exploratorios. ¿Por qué? Porque el tema de la educación a distancia en un ambiente de pandemia es algo que ocurre ahora, no había ocurrido nunca en los últimos 100 años, por lo menos. La última gran pandemia en el mundo fue la gripe española, y eso fue a principios del siglo XX, o sea, 1915, por ahí, 1918, por eso esas fechas. La gripe española fue una pandemia a nivel mundial. Después han habido, por cierto, epidemias en algunos países, algunas zonas, pero nunca algo tan grande como lo que estamos viviendo ahora. Entonces esto es completamente novedoso. Y bueno, se están haciendo muchas investigaciones. Entonces todas esas investigaciones resultan ser investigaciones del tipo exploratorio, porque el fenómeno mismo que se está investigando no existía antes, por lo tanto no era posible tener no era posible tener referencias respecto de él. Entonces, bueno, siguiendo en la misma lógica,
Este tipo de investigaciones se ocupa normalmente para comenzar a familiarizarse con el objeto de estudio. Eh, a través de este tipo de sondeos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de objetivo general de una investigación de tipo exploratoria. El objetivo que dice acá es estudiar el comportamiento académico de los estudiantes de primer año de las carreras de pedagogía en la Universidad de Santiago de Chile. O sea, acá tenemos un objetivo que es como laxo, no hay manejo de variables, no hay una cuestión que uno diga, vamos a enfocar este problema que es el comportamiento académico de los estudiantes desde una perspectiva A, B o C. Es simplemente tirarnos a ver qué hay, cómo hay. Eso es exploratorio. Es como cuando uno va por primera vez a un lugar y comienza primero a mirar y después ver cómo se puede comportar. O no sé, cuando uno va, qué sé yo, a otro país, digamos, va a una ciudad de otro país de visita y uno sale a la calle sin quizás no tener un destino muy fijo, sino que más bien sale a ver dónde están, no sé, por dónde están las cuestiones culturales, dónde están ver si hay, como sé, por ejemplo, si hay librerías, si hay bares, si hay restaurantes, si hay cine, si hay discos, si hay, qué sé yo, tiendas para comprar libros, tiendas para comprar ropa, cómo son las calles, si hay plazas, si no hay plazas, en fin, el sondeo previo. Eso es una cosa exploratoria. Ahora, en las descriptivas, lo que se busca más bien es hacer una suerte de despliegue de aquellas que se pueden considerar como las variables más relevantes o las propiedades más importantes que hay en algún objeto de estudio. Aquí normalmente uno lo que encuentra es una descripción del objeto de estudio. Por ejemplo, si el objeto de estudio son los profesores, vamos a suponer, los profesores profesores y profesoras de la Universidad de Santiago. Entonces uno puede hacer un estudio haciendo descripciones de estos profesores. Por ejemplo, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos tienen grados académicos, cuántos no tienen grados académicos, o qué tipo de grados académicos tienen, cuántos son profesionales, cuántos son bachilleres, cuántos son licenciados, cuántos son tienen grado de magíster, cuántos tienen grado de doctor o doctora, cuántos tienen estudios postdoctorales, en función qué sé yo, de las publicaciones, cuántos tienen publicaciones y dentro de esos que tienen publicaciones, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, en qué área hay más publicaciones, si en los profesores del área científica, de los profesores de la profesora del área humanista, y así sigue y suma y sigue. Por tramos etarios podemos hacer una distinción allí de profesores según la edad, no sé, pues entre 25 y 35, entre 35 y 45, 45 y 55 años, 60 o más de 70, en fin. Y así, bueno, quienes están contratados por jornada completa, quienes están contratados por media jornada, contratados por algunas horas, en fin. Incluso uno puede describir, mire, estos profesores dónde viven, en qué comuna residen, en qué universidad hicieron su pregrado, qué sé yo, si son profesionales dentro de las carreras donde ejercen la labor docente. Es decir, toda una descripción del grupo que es nuestra unidad de estudio. Cuando la investigación llega solo hasta ahí, es una investigación de tipo descriptiva. No abunda en más información, no persigue encontrar más información, solo se queda en hacer esta suerte de descripción. Ahora, las encuestas de los métodos cuantitativos son especialistas en esto. Normalmente las encuestas lo que hacen, y hasta donde llegan, es en hacer descripciones muy profundas, muy detalladas. Eh, por esencia y por características, los métodos cuantitativos son
y en particular a través de encuestas, de análisis de datos de encuestas, caen en esta categoría de estudio descriptivo. Acá tenemos un ejemplo de objetivo general. Podría ser describir las características según edad, sexo y nivel socioeconómico de estudiantes de primer año de las carreras de la pedagogía de la Universidad de Santiago de Chile. Este es un objetivo que va o que está apuntando a una investigación de tipo descriptiva. Incluso acá en el objetivo general se explicitan las variables que se van digamos, a establecer, que en este caso son edad, sexo y nivel socioeconómico. Ahí tenemos un objetivo para un proceso de investigación del tipo descriptivo. Luego están las correlacionales. Cuando hablamos de correlacionales, estamos hablando de una investigación que busca establecer una asociación entre variables, establecer algún grado de conexión entre una o más variables dentro de mi universo de estudio. Ahora, las asociaciones normalmente puede ser entre dos variables o puede ser entre más de dos variables. Los estudios correlacionales, entonces, lo que buscan es saber cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de algunas variables que están relacionadas. Por ejemplo, podemos decir, como objetivo de un estudio de tipo correlacional, determinar en estudiantes de primer año de pedagogía de la Universidad de Santiago la relación que existe entre el rendimiento académico, la dependencia de su colegio de origen, el sexo del estudiante y el nivel socioeconómico. Entonces aquí el objetivo está apuntando a encontrar una vinculación entre una variable y otras tres variables. Acá la variable que se persigue describir es la del rendimiento académico. Y lo que se persigue es saber si para el rendimiento académico existe alguna vinculación con la dependencia del colegio de origen, es decir, si el colegio es un colegio municipal, si un colegio particular subvencionado, un colegio particular pagado, un colegio de técnico profesional, un colegio de administración delegada. Si eso hay una relación entre desde qué colegio viene y el rendimiento académico. Algo así como la respuesta sería algo así como decir, mire, los colegios municipales tienen un buen rendimiento, los particulares pagados tienen un buen rendimiento, los municipales tienen un rendimiento mediano, los particulares subvencionados tienen mal rendimiento, los técnicos profesionales tienen buen rendimiento, cualquier cosa. Es una búsqueda de una asociación. Bueno, también respecto al sexo, si hay diferencia en rendimiento académico entre hombres y mujeres, y el nivel socioeconómico, alto, bajo, medio. Si los estudiantes si hay alguna correlación entre rendimiento académico y nivel socioeconómico. Es decir, si los estudiantes de nivel socioeconómico más alto tienen mejores rendimientos o los estudiantes de rendimiento, digamos, de nivel socioeconómico bajo tienen buen rendimiento o lo que sea. Ahora, desde esa perspectiva, ¿no? Se definen lo que se conoce como variables independientes y variables dependientes. Esto es muy importante porque aquí estamos entrando ya en una lógica más explicativa. La idea es establecer si esto que es lo que yo quiero investigar, el rendimiento académico, se puede de alguna manera explicar a partir de estas tres variables. Es decir, si el rendimiento académico está relacionado con alguna de estas variables. Y si está relacionado con las tres, con una, con alguna de ellas, con dos de ellas, o incluso de cómo están vinculadas las tres. O sea, cuánta vinculación de cada una de estas existe con esto. Esto uno lo puede encontrar con análisis estadístico. Esto es propio de los estudios cuantitativos. En estudios cuantitativos, en estadística, ¿cómo se llama el instrumento para ver si existe o no correlación
entre dos variables. A ver, estudiante de matemática, ¿cómo se llama ese instrumento? Que es un indicador, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama el indicador que sirve, este indicador estadístico que sirve para ver si entre dos variables hay hay correlación? ¿Cómo se llama eso? Ya, pues, no me van a decir que justo no fueron ese día a la clase de estadística. A ver, a ver, a ver. Carlos, Gabriela, o Gabrielas, Sebastián. ¿Cómo se llama? Uy, están todos callados y calladas. Les voy a hacer un monito. Si yo tengo una situación como esta, imaginemos, tengo aquí un gráfico. Ahí, un gráfico IX. Y tengo una dispersión como esta en mis puntos. Aquí yo puedo trazar una línea y encontrar que existe una cierta relación entre Y y X. Entonces yo digo que entre Y y X puede existir una relación directa, ¿no es cierto? Porque esto tengo acá y esto es una pendiente, un M mayor que 0 y todo lo demás. Pero esto yo lo puedo evaluar a través de un indicador también. ¿Cómo se llama el indicador? Para medir algún grado de asociación. ¿El coeficiente de correlación o no? Sí, ¿y cómo se llama el coeficiente de correlación? Hay más No de sé. uno, pero hay uno ¿El que se usa. R de Pearson? Exactamente, el Pearson. Exactamente, el Pearson. Que va desde -1 hasta 1. Cuando estamos aquí está el 0. Entonces, cuando estamos en este rango entre -1 y 0, tenemos un coeficiente de relación que apunta a una relación inversa. O sea, a una relación del tipo Y está vinculado de esa manera. Y cuando el resultado va entre 0 y 1, aquí estamos ante una correlación directa. O digamos, sospechamos que hay una correlación directa. Y por cierto, mientras más cerca del 1 estamos, mayor es el grado de asociación. Y cuando estamos más cerca de -1, también es mayor el grado de asociación, pero una asociación inversa. Entonces, en estos estudios de tipo correlacionales, ahí estoy escribiendo, en estos tipo de estudios correlacionales, al menos en estudio cuantitativo, se puede esto asociar o se puede encontrar con un Pearson, utilizando ¿cómo se llama? Este indicador, este coeficiente de correlación. Ahora, también podemos encontrar si tengo la variable A, B y C, y yo quiero estudiar cómo estas variables se comportan respecto a la variable C, yo también puedo hacer aquí coeficientes de correlación múltiples. Y puedo ver de qué manera están vinculadas las tres con esta de acá. Bueno, entonces, para los efectos del estudio de estas correlaciones, una herramienta es, por cierto, como mencionamos acá, la correlación de Pearson. Bueno, y en estudios de correlaciones, bueno, es que quiero volver aquí. Entonces acá tenemos, esto es importante, las variables independientes y la variable dependiente, ¿no es cierto? Y un estudio correlacional busca establecer aquí qué tipo de vinculación hay, si es que hay alguna. Bueno, seguimos. Después, lo que sí hay que tener
con cuidado en ciencias sociales es que uno puede encontrar asociaciones que pueden ser espurias. ¿Qué significa una asociación espuria? Que cuando encontramos una en el estudio, incluso puede ser con un Pearson fuerte, la relación entre dos variables que no tienen ningún sentido lógico o que no tienen ningún sentido práctico. O sea, es una asociación que por donde uno la mire, no tiene, no tiene ¿cómo se llama? No tiene sentido. Por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo. Ahí tienen un enunciado. Dice el enunciado, en distintas ciudades de un país se establece que a mayor número de iglesias, mayor número de asaltos, ¿no? Esta es una asociación entre dos variables, el número de iglesias y el número de asaltos. Cuando hablo de número de asaltos me refiero a asaltos en la calle, cogoteo, ¿no es cierto? Robo con sorpresa, como le llaman los técnicos digamos, que trabajan estos temas. Entonces, a mayor número de iglesias, mayor número de asaltos. Y estas dos variables tienen una correlación positiva. Hay una asociación ahí entre esas dos variables. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y si tiene sentido, ¿por qué tiene sentido? A mayor número de iglesias, mayor número de asaltos. Primero que todo, ¿esto es verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es verdad? Hasta cierto punto es verdad, igual profesor, porque la iglesia ha robado bastante plata a lo largo del año, entonces puede interesar correlación. Ya, no, pero la variable iglesia no es cuánto roba la iglesia, sino que son los asaltos de cogoteo, a eso me refiero, asaltos en la calle, esa gente que le roban los celulares en la calle, o gente que le roban la billetera, o que va corriendo y te tironean, no sé, por el bolsillo y te sacan la plata, o te tironean la cadena que andas usando, cosas así, a ese tipo de asaltos, no, no los otros asaltos que también puede que existan, pero la relación está en esta otra dimensión. Yo creo que no tienen relación, pero tendría que ver un estudio a ver si se relacionan o no. No, pero la relación existe, pues si esto es un estudio. Ah, es cierto. Es Yo pensé que cierto. era... No, es cierto. Donde hay más iglesias, hay más asaltos. Eso es cierto. Pero la Quizás pregunta, por la gran agrupación que llama a la iglesia de gente, ¿o no? la gran agrupación. Pero no es que ocurran los asaltos dentro de la iglesia, no, en la ciudad, como ciudad. O sea, Ahí sí que no sé. yo tengo una ciudad como, ponte tú, no sé, por Santiago. En Santiago hay más iglesias que en Talca. Y también en Santiago hay más asaltos que en Talca. Si tengo otra ciudad como, no sé, por Nueva York. En Nueva York hay más iglesias que en Santiago y también hay más asaltos que en Santiago. Si tengo otra ciudad como, qué sé yo, como París. En París hay más iglesias que, no sé qué ciudad puede ser, que Valparaíso. Y también hay más asaltos que en Valparaíso. Esa es la realidad, así ocurre, eso es cierto. Y Pero es una... profe, son asaltos como por cantidad de personas, porque si no puede que tenga que ver por la cantidad de personas de la ciudad. Si hay más A ver, personas, hay más. desarrolla la idea. ¿A qué te refieres con que tenga que ver con la cantidad de personas en la ciudad? O sea, es que si hay más personas, obviamente van a haber más asaltos. ¿Ya? Pero ¿Y qué tiene que ver eso con la iglesia? que si hay más iglesias, hay más personas, porque las personas como que necesitan tener iglesia, mientras más personas, más iglesias. Exacto, diste exacto en el clavo, Esther. Muy bien, tú encontraste la variable interviniente. Aquí hay una tercera variable que no se está explicitando y que está oculta. Y eso es de eso se trata esta idea. ¿No es cierto? Nosotros tenemos una variable que es la variable iglesias.
tenemos otra variable que es la variable asaltos, o sea, número de robos. Y hay una tercera variable que es variable población. Entonces, efectivamente, entre la iglesia hay una relación directa con los asaltos. Pero esta relación directa es solo un número, es estadístico, no es una relación social es una relación que no tiene sentido, es una relación espuria, porque el mayor número de iglesias no determina el mayor número de asaltos, aunque estén los dos, entre los dos hay una correlación, porque ambos están vinculados con una tercera variable que es la población. Hay más iglesias porque hay más población y hay más asaltos porque hay más población. La asociación correcta es que es entre iglesia y población. Aquí hay una relación directa. O sea, si hay mayor población, hay mayor iglesias. Y también es la asociación entre población y asaltos. Porque en la medida que hay más población, donde vive más gente, hay mayor número de asaltos, en términos de número absoluto. Ahora uno después puede entrar a estudiar si son los números relativos, el número de asaltos por millón de habitantes y cosas por el estilo, pero aquí estamos los números absolutos y hay una asociación. Entonces, la asociación o la vinculación entre estas dos variables, iglesia y asalto, se dice que es una relación espuria porque no tiene sentido. No tiene sentido del punto de vista explicativo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sí tiene sentido esta otra relación, esta otra de acá. Entonces, aquí hay lo que se llama una tercera variable, una variable interviniente, ¿no es cierto? Que está metida aquí entre medio de estas dos y que ayuda a entender esta relación espuria que se encontró. De eso se trata esto. Entonces, cuando uno hace investigaciones, tiene que tener cuidado con lo que encuentra. O sea, no es llegar y decir, mire, esto me dio un Pearson 0,99, por lo tanto aquí tengo una asociación que explica y bla, bla, bla. No, hay que analizarlo, hay que contrastarlo. Y muchas veces verlo también desde la perspectiva de los marcos teóricos, o sea, desde la teoría, ¿no? Porque eso ayuda también a entender muchas cosas y a ver si lo que estamos haciendo de verdad tiene o no tiene sentido. Entonces, ahí tenemos lo que son los estudios correlacionales y lo que tiene que ver con este tipo de relaciones que llamamos espurias. Ahora, en el caso de las explicativas lo que persiguen básicamente es encontrar relaciones causales. O sea, causa-efecto. Si yo tengo la situación A, va a ocurrir la situación B. Como por ejemplo, que no sé, pues que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa es una relación causal. Si hay aceleración, hay fuerza. O que no sé, una fórmula del tipo la ley de la oferta y la demanda. Es a mayor oferta, mayor demanda. No, eso no es una ley causal. Son correlaciones. Lo que pasa es que estas cosas explicativas terminan en leyes, y leyes hay en las ciencias duras, ¿no? En las ciencias sociales no hay leyes, en las ciencias naturales, particularmente en la química y la física. Entonces aquí todos los ejemplos pueden venir desde allá, pero son las relaciones del tipo doble implicancia, pues, A implica B y B implica A, para un lado o para otro, o un sí, solo sí podría ser. Pero bueno, son tipos de investigación muy estructuradas y contienen a todas las anteriores, es decir, la explicativa es el nivel máximo de profundización en términos de saber cómo funcionan, cómo es o cómo son los fenómenos que estamos estudiando. Por ejemplo, el origen social de los estudiantes de primer año de pedagogía de la Universidad de Santiago determina, aquí está lo explicativo, determina el rendimiento académico. ¿Qué significa esto? Que si yo sé el origen social, yo sé cómo va a ser el rendimiento. Así de duro. O sea, si yo tengo un origen social Z, entonces el rendimiento va a ser Y. Sin lugar a dudas. O si yo tengo un origen social alto, el rendimiento va a ser medio alto. Si tengo un origen social medio, el rendimiento va a ser medio bajo.
y si tengo un origen social bajo, el rendimiento va a ser bajo. O sea, eso es determinar. Determinar es que si yo sé el rendimiento, o sea, si yo sé el origen social del estudiante, voy a saber su rendimiento. Entonces yo cuando los estudiantes se inscriben en la universidad y yo veo el listado y los clasifico por origen social, yo puedo decir, mire, este grupo va a tener un buen rendimiento, este grupo va a tener un mal rendimiento y este otro grupo va a tener un rendimiento intermedio, ¿no? Causal, causa-efecto. Origen social, rendimiento. Esas son las explicativas. Bueno, entonces acá tenemos un cuadrito que tiene, digamos, donde están puestas todos los tipos de investigación según lo que hemos conversado hasta ahora. Acá partimos con las exploratorias, ¿no es cierto? Después vienen las descriptivas, después están las correlacionales, acá, y acá en el otro extremo están las explicativas, ¿no? Entonces, nosotros definimos el tipo de investigación dependiendo de la profundidad con que vamos a ¿cómo se llama? Como la profundidad de las conclusiones que vamos a obtener. Si vamos a hacer solamente una exploración, vamos a tener conclusiones que van a ir más bien por el lado de contar cómo son las cosas. Los exploratorios son típicos de estudios cualitativos. Si tenemos un descriptivo, va a ser esto de acá. Vamos a medir cosas y vamos a contar cosas. Los descriptivos son típicos de los métodos cuantitativos. Y si tenemos además en la descripción tenemos una asociación entre variables, estamos en una correlacional. Y si encontramos factores que vinculan fuertemente un par de variables, estamos en la explicativa. Yo diría que el explicativo y el exploratorio son más frecuentes en estudios de tipo cualitativo. Y el correlacional con el descriptivo están más bien centrados en los cuantitativos. Aunque también pueden haber exploratorios cuantitativos, pero el fuerte de lo descriptivo y lo correlacional está por el lado de los estudios más bien cuantitativos, en particular de las encuestas. Ahora, respecto del método de investigación podemos hacer los siguientes alcances. Ya hemos dicho varias veces que la investigación se clasifica, o una forma de clasificar la investigación tiene que ver con la razón por la que se hace. Si es para el conocimiento puro o si es para la resolución de algún problema. Si es para una investigación, si es para el conocimiento, estamos en las investigaciones tradicionales, en la investigación clásica, las investigaciones teóricas. Aquí ¿cómo se llama? La pregunta de investigación y el objetivo general apunta a más bien saber cosas que a aplicar cosas. Y si estamos en investigaciones que apuntan a la toma de decisiones, estamos en la investigación aplicada o práctica o empírica, que persigue el conocimiento para su uso, ¿no? No el conocimiento por el conocimiento, sino que es el conocimiento para saber cosas. Y esto tiene que ver con el desarrollo tecnológico y desarrollos institucionales. Bueno, de esto hemos hablado un par de veces, pero si ustedes quieren hacer para su trabajo de título, por ejemplo, aplicar un diseño microcurricular para ver si, o aplicar una metodología en particular, o aplicar algún instrumento en especial, para saber cómo funciona con los aprendizajes de alguna área en particular de la matemática, ahí estamos en la investigación aplicada, claramente. Nosotros queremos ver si esto funciona para después, si funciona, seguir usándolo. Estamos en eso. Ahora bien, esto es desde la perspectiva de la utilidad de la investigación. Ahora, desde la perspectiva de del método de la investigación, las investigaciones se pueden, hemos hablado hartas veces de esto, pero aquí lo vamos a formalizar un poco más. Se pueden, desde el punto de vista del método, se pueden agrupar en dos grandes familias: las investigaciones cualitativas y las investigaciones cuantitativas. En términos generales, las cualitativas describe y explica, y los cuantitativas miden, ¿no? Ahora, cada una de estas familias de investigaciones cualitativas y de investigaciones cuantitativas
tienen sus formas de encontrarse con la información. El método define el tipo de instrumento que yo voy a utilizar. Y las investigaciones cualitativas tienen un conjunto de instrumentos y las cuantitativas tienen otro conjunto de instrumentos. Desde la perspectiva de los instrumentos, el método cualitativo tiene esos instrumentos. Hay algunos más, pero estos son los más relevantes. Nosotros vamos a estudiar estas formas del método cualitativo. En el método cualitativo podemos destacar la observación participante, que esto es la observación en terreno, que es el método etnográfico por excelencia. Las entrevistas, que son otro tipo de etnografía, pero que está orientada hacia personas. Las entrevistas grupales o grupos focales, en donde es una cosa intermedia entre la observación participante y la entrevista desde la perspectiva del número de participantes, porque si bien en la observación participante no hay un número, pues yo puedo ir a observar una clase de donde hay 20 alumnos, o puedo ir a observar una tribu urbana donde hay 150. No hay un número determinado y no hay pero siempre son grandes números. En cambio, la entrevista es individual. Yo voy a una sola persona. Y los grupos focales son entrevistas y son una mezcla entre entrevista y observación participante, en donde el número de personas a las cuales se observa son un poco mayores. Ahora, no son tan mayores. O sea, en un grupo focal máximo pueden haber unas 8 personas o 10, como mucho. Bueno, pero estas tres son digamos, los estudios etnográficos por excelencia. Después están las investigaciones biográficas, que esto ya es más bien parte de la historiografía. Y también está lo de la revisión de documentos. Esto también es parte de la bibliografía, de los estudios historiográficos. O sea, aquí está la historiografía, que es reconstruir cosas a partir de los registros, ¿no? Registros biográficos o documentación, oficiales. Ahora, respecto del método cuantitativo, podemos encontrar dos grandes formas o dos grandes instrumentos. El primero de ellos son los diseños experimentales. Aquí en los diseños experimentales se definen, este tipo de trabajo, de instrumento, se define como parte del método cuantitativo, dado que hay una manipulación explícita de variables. El diseño experimental lo vamos a ver más con detalle en su momento, pero básicamente lo que hace es ver el comportamiento de dos grupos administrando y manipulando las variables que están allí. Es lo que normalmente se hace cuando yo, por ejemplo, quiero ver si una metodología sirve. Entonces, si yo digo, voy a comprobar que esta metodología sirve y mejora los aprendizajes, y para eso la voy a aplicar en un grupo. Entonces voy y aplico la metodología a un grupo y además comparo los resultados de ese grupo con otro grupo en donde no se aplicó la metodología. Entonces ahí ya estoy en un diseño experimental, donde observo a dos grupos distintos de personas y en el desarrollo de alguna acción en particular o en la evolución de esos grupos, yo manipulo una variable en especial, que es la variable que a mí me interesa averiguar cómo funciona. Entonces yo a un grupo le aplico la variable y a otro grupo no le aplico la variable. Y así veo. Es lo que se hace también en los estudios clínicos de las vacunas a propósito de la pandemia. En los estudios clínicos, yo vacuno a, no sé, 10.000 personas. Y a algunas personas les pongo la vacuna y a otras no les pongo la vacuna. Y observo la diferencia entre ambos y veo si existe o no diferencia respecto de lo que yo persigo con la vacuna entre los dos grupos. Uno es el grupo de estudio y otro es el grupo de control, ¿no? Entonces, eso es propio de un estudio cuantitativo, ¿no? En los grupos de control, en el caso de las vacunas, son personas comunes y corrientes que no saben
esas personas, que lo que se le está inyectando es placebo, el medicamento que están ingiriendo es placebo. En cambio, y las otras personas que, o sea, nadie sabe en realidad, dentro de todo el grupo que está siendo sometido o que se está utilizando para el estudio, nadie sabe si lo que se están tomando o inyectando es o no medicamento. En algunos casos lo será y en otros casos no lo va a ser. O sea, en algunos casos se le inyecta un virus atenuado, por ejemplo, para el caso del COVID, y en otros simplemente se inyecta un poco de cualquier cosa, de agua con sal, por ejemplo. Una solución inocua. Y después se comparan los grupos. Se compara qué pasó con el grupo al cual no se le aplicó la medicina y qué ocurre con el grupo donde sí se aplicó la medicina. Y se establecen las diferencias. Y ambos grupos tienen que ser más o menos iguales, homogéneos, número de hombres, número de mujeres más o menos parecidos, condiciones socioeconómicas también más o menos parecidos, grupo por edad, por morbilidades, o sea, que no haya ninguna diferencia entre los grupos, importante. Y que la única diferencia importante sea que un grupo tiene la vacuna real y el otro grupo tiene lo que se llama el placebo. Y se compara. Entonces, esto es propio del método cuantitativo y es lo que se conoce con el nombre de diseño experimental. Y también, como método cuantitativo, están el análisis de datos que tienen como origen encuestas propias o análisis de datos que tiene como origen información que digamos no proviene de una encuesta, sino que proviene de datos que ya existen. Entonces, un investigador o investigadora que hace un estudio cuantitativo puede hacer estudio cuantitativo con sus propios datos, es decir, y eso significa que aplica una encuesta, o puede hacer un estudio cuantitativo con datos que ya existen, es decir, agarra una base de datos, que sea, por ejemplo, el resultado SIMSS de todos los colegios del país. Esos datos están ahí y están a disposición, entonces uno toma los datos y ahí, a partir de esos datos, realiza un estudio analítico de cualquier cosa dependiendo del tipo de los objetivos de la investigación. En el primer caso se tratan de datos primarios y en el segundo caso se trata de datos secundarios. Pero en ambos casos lo que se hace es un estudio cuantitativo porque esa información que está convertida en datos se procesa y se le da tratamiento estadístico. Y a partir de ese tratamiento estadístico se obtienen o no conclusiones. Entonces, y desde el punto de vista de las características de los métodos de investigación, nosotros podemos encontrar una caracterización tanto para los que son estudios cualitativos como para lo que son los estudios cuantitativos. Esta es una tabla resumen, pero que yo creo que apunta a aquellas que son las principales diferencias entre ambos tipos de investigación. Primero que todo, la investigación cualitativa está centrada en la fenomenología. ¿Qué significa esto? Que yo estudio el fenómeno en su conjunto. No me preocupo de una parte en particular del fenómeno, sino que voy al fenómeno en su generalidad, en su globalidad. Los estudios cualitativos son así. Buscan abarcar todo el fenómeno como un todo completo. En cambio, los estudios cuantitativos lo que hacen es cercenar la realidad y se enfocan en un pedazo de realidad. No ven la realidad completa, sino que ven un pedazo de la realidad. Y a partir de ese pedazo de la realidad establecen las conclusiones que son propias de todo el universo de estudio. Desde ese punto de vista es un proceso inductivo, un proceso que tiene que ver con la estadística inferencial. Entonces, el estudio cualitativo se preocupa de mirar en su conjunto el fenómeno. El estudio cuantitativo va a un punto, a un área muy específica del objeto de estudio. Los estudios cualitativos son observaciones naturistas y no diría que, bueno, sin control, y el cuantitativo es penetrante y muy controlado. Las observaciones cualitativas son observaciones que se van construyendo en el camino.
En cambio, los estudios cuantitativos se construyen al inicio y después no se cambian más. Los cualitativos se pueden ir cambiando en la medida que se va avanzando. La investigación cualitativa es más bien subjetiva, en el sentido de que hay una relación estrecha entre el objeto y el sujeto, entre el investigador o investigadora y su objeto de estudio. Hay un contacto muy importante, y en los cuantitativos no hay contacto. O sea, el investigador o investigadora no interacciona con su objeto de estudio. Se relaciona con el objeto de estudio a través de mediaciones, a través de datos, no a través de un contacto directo. Los estudios cualitativos solo parten o solo obtienen sus conclusiones, son válidas para solo el grupo que estudia, o sea, para los datos, inferencia solo de sus datos. En cambio, el cualitativo va más allá de los datos, o sea, puede ser extrapolaciones. Bueno, y aquí no les voy a leer todo para que no les voy a aburrir, porque esta cuestión no, ustedes la van a tener acá. Pero lo más importante de todo es que lo cualitativo, ¿no es cierto?, se preocupa del fenómeno en su conjunto. Es una investigación rica, profunda, ¿no? A diferencia de la cualitativa, que si bien digamos que no es tan profunda, pero sí es muy amplia, es muy generalizable. Y los mejores estudios son aquellos estudios que se llaman los estudios mixtos, en donde yo puedo ir mezclando estudios cualitativos y estudios cuantitativos. Es decir, yo puedo hacer una encuesta, un cuantitativo, y después puedo hacer una profundización a través de un cualitativo. O sea, puedo hacer un par de entrevistas. Porque de la encuesta me aparecen algunas cosas que son interesantes y que vale la pena profundizar más, y hago un estudio cualitativo. O bien, de un estudio cualitativo, o sea, hago un par de entrevistas, hago un focus, observo, qué sé yo, puedo levantar hipótesis y esas hipótesis las puedo corroborar a través de un estudio cuantitativo. O sea, aquí, haciendo la mezcla, se genera un círculo virtuoso y se generan lo que se denominan las investigaciones mixtas, que son investigaciones que comparten ambos tipos de estudios, los cualitativos y los cuantitativos. Eso. Estas son las principales características entonces de estas dos cosas, de los tipos de investigación y los métodos de investigación. Nosotros, yo diría que a partir de la próxima semana, nos vamos a concentrar en las investigaciones de tipo cualitativas. Ahí nos vamos a meter. Y vamos a ver las descripciones de los distintos tipos y vamos a terminar con un diseño. Y después vamos a ver las cuantitativas, cómo funcionan las cuantitativas y qué sé yo. Y también ahí nos vamos a meter y vamos a ver algún tipo de diseño. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Estamos bien? No, por mi parte al menos. ¿No? ¿Estuvo claro? Ya. Sí, ya. Si estamos ok, entonces lo dejaríamos por hoy día acá. Por cierto, voy a subir esta presentación y el PPT y nos contactamos el próximo miércoles, que ahí vamos a hablar de cómo se formulan las hipótesis.